Vive la música, la historia y artistas del rock clásico en Rockex, un espacio dedicado al análisis y discusión sobre álbumes que marcaron el género. Muy buenas noches amigos, escuchan Rockex, un programa dedicado al rock clásico y los álbumes que lo han marcado a lo largo de los años. Con ustedes David Hernández y el invitado de esta noche, Sebastián Rivas. Un gusto saludar a todos los oyentes. Es la primera vez que estoy en el programa, entonces pues supongo perdonarán un poquito el estilo, pero ahí vamos adaptándonos. Sí, muy bien. Juan Pablo Flores, nuestro locutor usual, no pudo asistir hoy, pero Sebastián es el que nos ha hecho la mezcla del programa desde el principio, entonces ha tenido también su influencia en el programa, entonces espero disfruten este episodio con él. Muy bien, en el día de hoy vamos a hablar de un álbum de rock industrial muy importante para toda la mentalidad colectiva en los 90 y para todo el movimiento punk, emo, neopunk, todo ese movimiento alternativo muy importante, muy icónico sobre todo. ¿De qué álbum estamos hablando, Sebastián? Estamos hablando de Downward, creo que así se pronuncia. The Downward The Downward Spiral. ¿O Spiral? Spiral. Este es un disco de una agrupación, no agrupación, que es una discusión que tenemos pseudo-agrupación. Que es, o sea, tiene una repercusión muy fuerte en la música de los 90, que es Nine Inch Nails. Claro, un estilo muy icónico que representa toda la mentalidad de los 90, la agresividad, la oscuridad, como esa mentalidad depresiva, Es oscura. estar descreído del sistema, de las ideas, estar desconectado de la sociedad un La poco. contradicción de los 80, todo ese movimiento que hubo, eso es lo que representa este álbum. Es el segundo álbum de estudio de esta banda que les estábamos contando, Nine Inch Nails, se le diría en español clavos de 9 pulgadas, esa es la traducción en español, y fue publicado el 8 de marzo de 1994 por Nothing Records e Interscope Records en Estados Unidos y por Island Records en Europa. Es un álbum conceptual que detalla la destrucción de un hombre desde el comienzo de su espiral descendente, que es como la traducción en español también del álbum, ¿no? The Downward Spiral, hasta su muerte por suicidio. Es un álbum muy oscuro, como le está diciendo, un concepto muy muy oscuro. Entonces presenta elementos de rock industrial, techno y heavy metal, en contraste con el álbum debut de la banda, influenciado por el synth pop. Este álbum debut se llamaba Pretty Hate Machine de 1989 y el álbum fue producido por el líder de los Nine Inch Nails y el único integrante oficial que tuvieron, Trent Reznor, y también fue coproducido por Mark Flood, que es el nombre por lo que lo conocen, Flood Ellis, Mark Flood Ellis. Pero yo creo que en el caso del industrial, en general, con las bandas de industrial, ese fragmento a nivel producción es muy importante. Estábamos hablando hace un rato también de los No Pleasures, que a veces el productor termina siendo un integrante más también de la agrupación. Claro, sí, bueno, luego tendremos luego hablaremos de eso. Entonces, espero disfruten la canción que es Mr. Self-Destruct, que es la primera canción del álbum, muy agresiva, entonces les doy una advertencia antes de que empiece. Si les molesta la música estridente, bájenle el volumen porque es bastante... Programa apto para estridentes. Sí, es bastante estridente, entonces espero la disfruten. Dando contexto a la música. Excelente, eso ha sido la canción Mr. Self-Destruct, la primera canción del álbum, que empieza con una energía muy muy importante, le da mucha energía al álbum, mucho empuje. Algunos lo asociarán de pronto con géneros más actuales como el hard techno, o lo pueden tener un poco más cercano con el drum and bass, de pronto un poco por las bases. Claro, es una canción muy adelantada a su tiempo, a mí me parece, no parece 1994, es impresionante, a mí me dio bastante impresión la primera vez que la escuché. Un dato curioso, el solo de guitarra al final lo toca el guitarrista de mi banda favorita, Adrian Bellew. Entonces escúchenla, King Crimson se llama la banda. De hecho ya en el programa se ha reseñado un disco de King Crimson. Sí, The Court of the Crimson King, también escuchen ese programa, escúchenlos todos. Bueno, listo. Ahora el contexto del álbum, mencionaremos algunos álbumes que salieron al mismo tiempo que
digo, en el mismo año que este Downward Spiral, y de pronto mirar qué influencia tuvieron sobre él. El primero, Dookie, El Dookie de es Green Day. No creo que haya tenido como tanta influencia sobre lo que están haciendo, lo que hizo él, pero pues Es importante, es importante, ¿no? Referenciarlo. Es el siguiente como, que vamos a cubrir, por cierto. es como para Es referenciar un disco que transformó el punk de Norteamérica y el punk como lo conocían. Claro, también está Definitely Maybe de Oasis, que ya es por el lado del Britpop. La banda que rescató a los ingleses de no escuchar música de grunge. Sí, También, pues, hablando de grunge, ¿no? Para rescatar el Super Unknown de Soundgarden, que muchos dicen que es el mejor de ellos. es un muy buen disco y creo que la mayoría de las canciones son o fueron radiales o lograron como un impacto real en su momento. Está el MTV Unplugged de Nirvana, Nirvana. que es el álbum póstumo. el álbum póstumo. Está Park Life de Blur. También el Vitalogy de Pearl Jam, que es el tercer disco de estudio. Claro, muy importante Pearl Jam para el movimiento grunge. Una de las 4 grandes bandas. También tendrían pues dentro de esto podríamos resaltar a Jeff Buckley con Grace. Claro, muy importante. También está Weezer con su álbum debut en 1994. Muy importante. También está Crooked Rain de la banda Pavement, creo que Pavement. También está el álbum Jar of Life de Alice in Chains, que es un álbum un poco acústico. Digamos, en ese disco están contenidas la mayoría de las canciones que luego fueron interpretadas en el MTV Unplugged de Alice in Chains. El Doomy de Portishead, que también digamos que tiene una onda ahí medio hip hop mezclada con soul y un juego bastante interesante a nivel sonoro para la época en la que se encontraba. Claro, también está Johnny Cash con su álbum American Recordings, que es interesante porque este álbum tiene un cover de Johnny Cash de Hurt, la canción Hurt. Entonces pues es un hit. Es un hit, sí. Es un hit, es muy conocido. A mí personalmente no es que me guste mucho Johnny Cash, pero bueno, ahí está. Está Bedtime Stories de Madonna, otro artista que es importante, pero yo personalmente no comparte, no disfruta. No lo disfruto mucho. Bueno, Monster de R.E.M. es también de este año, en 1994. No Need to Argue de Cranberries también. Cranberries, otra banda es de Irlanda. Una banda icónica y que tal vez para algunos sea One Hit Wonder, pero es importante, tiene su relevancia. Sí, tiene una relevancia. También está In the Nightside Echoes de Emperor, o una banda de metal importante. También está el último álbum de Pink Floyd, The Division Bell. Bueno, aquí tenemos también en la lista a Morrissey con Vauxhall Hand. Pero este disco, pues hablo de Morrissey por lo que tiene la relevancia en los 70 para la música de Inglaterra, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces como también hay artistas de los 70 que están teniendo como un resurgimiento en los 90. Como estaba diciendo, Pink Floyd sacó su último álbum original, completamente original, en 1994 y es bueno, a mí me gusta. Bueno, también tenemos a Smash The Offspring, que es otra banda que acompaña a Green Day en este movimiento noventero del punk. Es un poco más fuerte, un poco más adolescente, pero que igual comparte escena. Digamos que en la escena de lo que se conoce como new metal o el rap metal, pues ellos fueron los que empezaron, y este es su álbum debut que salió este año. También está Give Out But Don't Give Up de Primal Scream, otra banda alternativa. El alternativo está dominando toda la escena musical, pues, perdiendo casi el sentido de la palabra alternativo. Pues ahí resaltamos, por ejemplo, el Experimental Jet Set de Sonic Youth. Una banda también. Noisy, punk alternativo, experimental, que es digamos que es un poco estridente para muchos, pero que tiene muchos temas por ahí escondidos que vale la pena escuchar. También está Eric Clapton, como decía, muchos artistas de los 70 y ya es de los 60 tenían un pequeño resurgimiento en los 90 con su álbum From the Cradle, Eric Clapton. Y otro álbum para resaltar que es
Es un álbum que tiene una sonoridad un poco distinta a lo que estaban acostumbrados a escuchar de esta banda y particularmente de lo que se conoce como thrash metal, que es el Eutanasia de Megadeth. Claro, el thrash siempre muy fuerte en todas las épocas desde que existe. Nunca ha dejado realmente de ser popular en alguna manera. Entonces está Megadeth con ese álbum. También está Purple de Stone Temple Pilots, otra de las grandes bandas de grunge. Muy importante. También está Burn My Eyes de Machine Head. Nuevamente mucho alternativo. Pero Machine Head tiene cierta relación, está involucrado con lo que conocemos un poco de previo a los 90, ¿no? Sí, claro. Bueno, esos son como los álbumes más relevantes que rodeaban la producción de este álbum. Ahora hablaremos de los antecedentes de la banda mientras producían este álbum. Aquí es que entra lo del debate de ¿qué es Nine Inch Nails? Nine Inch Nails es una banda que solo ha tenido un miembro oficial, que se llama Trent Reznor. Y la banda funciona esencialmente como lo haría la carrera de un artista solista. Él tocaba la mayoría de los instrumentos, la gran mayoría de los instrumentos en todos sus álbumes, los escribía, los producía y tenía todo el control creativo de ellos. Entonces aquí entra el debate. ¿Realmente Nine Inch Nails se le puede llamar una banda? Pues entendiendo banda como una agrupación de personas que interpretan música, no. Pero yo digo que a nivel, es que en estudio no está involucrado solo 30. Entonces yo creo que podría llegarse a pensar, y aún así en la puesta en escena, los productores de la puesta en escena en la que él trabaja, no está solo. Pues claro, pero también la mayoría de artistas solistas no están solos. David Bowie trabajó con Brian Eno en sus álbumes de los 70, Low, Heroes y Lodger, pero no se llaman una banda. Y Brian Eno estuvo muy involucrado en la elaboración de sus álbumes. Lo mismo Mike Oldfield, él tampoco, bueno, él era más solitario. Pero pues él nunca se llamó a sí mismo una banda, y él tocaba con otra gente en el escenario, en vivo, pero él nunca, me parece más bien una estrategia comercial el llamarse banda. Puede ser una opción para entenderlo un poco, pero pues, no estaría como tan mal, no me disuena el hecho de que sea llamado banda como Nine Inch Nails. Bueno, entonces los antecedentes del álbum, el primer álbum de Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine, fue estrenado en 1989, publicado por TVT Records. Más sobre esa discográfica más tarde. En 1990, Nine Inch Nails comenzó la serie Pretty Hate Machine Tour Series, en la que hizo un tour de Norteamérica como acto de apertura para artistas de rock alternativo. Esta gira fue muy importante porque duró casi 3 años y llegó hasta el Lollapalooza, el festival Lollapalooza de 1991. Casi nada, muy largo ese álbum, y ellos aquí es que empezaron los problemas de alcoholismo y de abuso de drogas de Trent Reznor y de todos los músicos que tocaron con ellos en general. Empezaron a ser muy agresivos y a romper los instrumentos durante los conciertos, y toda esa actitud que inspiró Nirvana, ellos eran parte de ese movimiento. Es como parte también del espíritu de la época, ¿no? De ese estar descreído de todo, de ese no sentirse identificado con nada, pero a la vez sí sentirse identificado con la tristeza, la soledad o la desolación. Claro, ¿no? Un nihilismo, entró muy fuerte el nihilismo en esta parte de los 90, y ya veremos más sobre esa corriente en el concepto del álbum. Uh-huh. También ellos hicieron como acto de apertura para Guns N' Roses en Europa y no les fue muy bien. En Europa no los acogieron tan bien como en Estados Unidos. En su época, ¿no? Yo creo que actualmente sí, pero en su época no tanto. Fuerte. Y también creo que por la banda a la que fue a telonear es... Sí, no es cuadra, un público no es un público que vaya a escuchar este tipo de música. Claro, entonces volvieron a los Estados Unidos muy presionados por la discográfica que les estaba diciendo TVT, y ellos empezaron a producir un álbum para seguir a Pretty Hate Machine, pero la discográfica TVT empezó a obstaculizar a Trent Reznor y le quería quitar el control creativo de sus álbumes, y él no quería esto porque él siempre ha sido un artista muy controladores, como los directores Stanley Kubrick, todos esos que son muy controladores con todo su trabajo creativo. Sí,
Es que me señalan desde el máster diciendo que también soy muy controlador con mis cosas. Pero en ese caso pues hay muchos, ¿no? También podrían ser Entonces, Tarkovsky, o se podría sí. hablar un poco de cómo, por ejemplo, la relación de los Beatles, quién controlaba qué. Claro, no, Trent Reznor era un visionario más que un músico, tenía una visión muy concreta para su música y en el momento en que la discográfica se interfirió con eso, decidió cortar lazos con ellos y eso llevó a un pleito legal con ellos, tanto que Trent Reznor empezó a grabar su nuevo material bajo un seudónimo para evitar problemas con la discográfica. Pero lograron solucionar el pleito y Trent Reznor firmó un contrato discográfico con otra discográfica, Interscope Records, y creó una Nothing Records, que era como una subempresa de esta Interscope. Entonces en 1992, ya firmada con Interscope, Nine Inch Nails se trasladó a Cielo Drive en Benedict Canyon, Los Ángeles. Hablaremos más de esta casa en la etapa de producción. Allí, en esta casa, produjeron un EP que se llama The Broken. Tuvo mucho éxito este EP. Tuvieron varios singles muy exitosos que pasaban los videos en MTV. Nuevamente, MTV muy importante desde los 80. Tuvo un gran impacto para la popularidad de esta banda. Y ellos en los 90, en no los 90 en general. que no tuviera ese impacto que tenía en los 80, todavía lo conservaba. Claro, todavía lo conservaba. Y los videos, por cierto, los videos de Nine Inch Nails son muy, muy explícitos, son controversiales todos. Es muy similar en la escena industrial, pueden comparar un poco, aunque guardando las distancias por los géneros, a lo que hace Rammstein, ¿no? Tener un impacto muy fuerte con sus videos. Marilyn Manson también. Marilyn Manson es otro rezago de lo que podría dejarse de la influencia de Trent. Claro, The Broken llegó al top 10 del Billboard 200 y le ganaron 2 Grammys a Nine Inch Nails, algo que no se pensaba antes, ¿no? Rock alternativo ganando Grammys. Bueno, interesante eso. Bueno, esos son los antecedentes del álbum. Ahora escucharemos la canción Closer, que tiene bastante lenguaje soez, entonces nuevamente, y también es muy intensa. Entonces si les molesta eso, bueno, ahí ya saben. Entonces espero la disfruten. ¿Cómo, cuándo y dónde se grabó el álbum? Eso ha sido la canción Closer, la tercera canción del álbum. Y esta ya tiene más como una influencia, no, la cuarta canción del álbum. Y esta ya tiene más como una influencia funk, synth pop. Es interesante, es interesante. Conversábamos que a pesar de que el tono del disco y los timbres son muy oscuros, ese sintetizador que está ahí atrás haciendo todo el tiempo como marcando, es un sintetizador que le otorga un toque oscuro, pero que a la vez el teclado con el que hacen la capa de bajos o graves es un poco más alegre, más movida, es como una sensación un poco extraña. Claro, y eso viene de su primer álbum debut, Pretty Hate Machine. Ese era un álbum que tenía mucho synth pop y mucho funk. Entonces me parece que ese es como los remanentes de ese álbum en esta canción. Bueno, ahora hablaremos de la producción del álbum. Ahora volvemos a esa casa que les estaba mencionando antes, Cielo Drive, Benedict Canyon, Los Ángeles. Esta casa la nombró Le Pig, Trent Reznor, o sea, el cerdo. Y esta casa es muy especial porque ya no existe, pero era muy especial porque allí es que ocurrió los asesinatos de Tate, que es un incidente muy trágico, donde la infame, terrible familia, el culto de Manson, de Charlie Manson, asesinó a Sharon Tate, la esposa de un director famoso, y a 4 amigos que estaban en la casa. De Roman Polanski, de hecho. De Roman Polanski, ese director. Entonces, pues es un incidente muy trágico que dejó como marcada la casa, ¿no? Es más, le hicieron una película hace poco, Quentin Tarantino. Acaba de salir. Once Upon a Time in Hollywood, sí. Bueno, que detalla ese incidente, ¿no? Bueno, entonces es una marca más de oscuridad en la historia de Nine Inch Nails y de Trent Reznor. Claro, entonces él quiso ir a esa casa por esa misma razón, que es algo como, no sé, es como
decir, bueno, voy a ir a esa casa porque tiene esa atmósfera tétrica, pero a mí me parece que no es como muy justo con las víctimas, ¿no? Un poco no es justo con las víctimas, pero pues él me imagino como personaje, como performance público, pero todo el tiempo estará actuando, está como interpretando un cierto personaje. Y yo creo que en el fondo también eso forma parte de vender. Sí, también es parte de la imagen que quería crear Trent Reznor. Sin embargo, no me parece que fuera una buena decisión A hacer nivel eso. moral y ético, Moral y ético, no. no se ajusta, pero pues digamos como parte de su concepto como intérprete, artista, productor y compositor tal vez. Pues sí. Entonces les estaba contando que ellos sacaron el EP The Broken, también grabado en esta misma casa, y esto les trajo mucha éxito comercial y crítico. Entonces, viniendo de este éxito, ellos empezaron a producir él empezó a producir The Downward Spiral, y que fue un álbum concebido después de la gira del festival Lollapalooza en 1991, y está basado en una vibra negativa que Trent Reznor sintió en un hotel europeo cuando estaban haciendo de teloneros para Guns N' Roses. Entonces este concepto, esta vibra negativa, Trent Reznor la quiso volver un álbum, ¿no? Entonces entonces lo mezcló con la agresividad en vivo que ellos estaban manejando, y empezó a sacar todas esas ideas y empezó a montar el concepto del álbum. Entonces, una vez tuvieron el pleito legal con TBT y ya estaban con Nothing Records, empezaron a grabar el álbum en esta casa, y ahí fue que Trent Reznor empezó a concretar el concepto del álbum. Habla de un personaje ficticio bastante denso, sí, que no tiene nombre, ¿no? No, podemos llamarlo crudo, denso, pesado, tal vez pesimista en exceso. Sí, muy nihilista. Es un personaje que está psicológicamente mal, tiene problemas con las drogas y está en una espiral descendente. O sea, cada vez va peor y peor y peor. Y de eso es que habla el concepto del álbum. Y esto se refleja mucho en la producción del álbum. Trent Reznor buscaba tener unos sonidos tétricos, sonidos muy experimentales y agresivos, oscuros, lúgubres. Ese fue todo lo que buscaba Trent Reznor cuando estaba elaborando este álbum. ¿Qué le parece, Sebastián? Pues a mí me parece que recoge un poco la experiencia que él tuvo. Lo que estamos hablando, ¿no? Recoger esa gira, tomar esos elementos y plasmarlos en el disco. Es un logro, pero igual dentro de todo lo que luego significarían los incidentes dentro de la producción. Claro. Entonces Trent Reznor eligió la casa Tate para calibrar sus habilidades de ingeniería, y la banda compró una gran consola y dos máquinas Studer como recursos y las instalaron en esa casa. El estudio también se utilizó para la grabación del álbum debut de Marilyn Manson, Portrait of an American Family. Como les decía, Marilyn Manson tiene una relación también con Nine Inch Nails en cuanto al estilo. Fuerte igual trabajan en el mismo estilo, ¿no? Rock industrial o metal industrial. Y la estética también me parecía. Yo creo que Marilyn Manson es todavía más oscuro que este. Pues son como iguales, ¿cierto? Es un poco más místico, diría yo. Sí, un poquito más. Porque digamos que Nine Inch Nails está más encaminado a pensarse lo humano como tétrico, pero igual ofende ciertos elementos a nivel político, religioso o temas de interés social, pero en el caso de Marilyn Manson es mucho más mordaz, podríamos decir. Claro, si busca tener como más el factor sorpresa, el factor de shock, busca más tener ese factor. Bueno, entonces Reznor colaboró con varios músicos en la elaboración de este álbum. Por ejemplo, el ex baterista de Jane's Addiction and Porno for Pyros, Stephen Perkins. También estuvo el guitarrista de la banda de rock progresivo, como hablábamos hace rato, King Crimson, Adrian Bellew, y el baterista Chris Brenna, que había ya tenido tours con Nine Inch Nails en el pasado. Es decir, que el álbum contó con músicos de una talla alta colaborando junto a Trent. Claro.
Entonces Trent Reznor no estuvo solo haciendo este álbum y sin embargo él tuvo siempre el control creativo y hizo casi todo realmente. Ujú. Los otros músicos estaban ahí dando elementos, pero nunca tuvieron realmente un rol importante. Y ahí es nuevamente la discusión. ¿Es realmente se le puede llamar a Nine Inch Nails una banda? Yo ya me callo. Yo ya no continúo discutiendo esto. Bueno, entonces la mayor parte de la música fue grabada en una computadora Macintosh usando un board y manipulada con programas de edición de música en el computador. Efectos únicos como el análisis y la inversión de la frecuencia se aplicaron a las pistas para crear sonidos más originales. Les estaba diciendo, todo el concepto buscaba sonidos tétricos, lúgubres, interesantes. Entonces Reznor usó samples de fragmentos de guitarra y los procesó hasta el punto en que ya eran como aleatorios. Y Se notan algunas canciones extremadamente distorsionadas, en otras difusas. Y hay muchos elementos dentro de lo que consiguen luego el resultado que, que ayuda como a crear o enfocar esa imagen de ser un disco que suene a una empresa gigante. claro, cuando es solo, cuando es solo una persona, ¿no? Exacto. Entonces es interesante esa parte. Entre los equipos que Reznor usó para grabar el álbum se encuentran Pro Tools Turbo Sim de la empresa DigiDesign, un Marshall Rackhead, el teclado Prophet VS y varias guitarras Jackson y Gibson. Otra mano involucrada en la producción de este álbum fue Flood, que es conocido por trabajar con las bandas U2 y Depeche Mode. Él fue contratado como coproductor en este álbum y esta sería su última colaboración con la banda. Él ya había colaborado antes. Diferencias creativas. Diferencias creativas, o sea que Reznor ya estaba muy loco y lo ahuyentó realmente. Quién sabe qué habrá ¿Quién sabe? pasado ahí verdaderamente. Sí. Pues Reznor terminó la última canción escrita para el álbum, que se llama Big Man with a Gun, que habla del suicidio, ¿no? Sí, Del claro. personaje. El hombre grande con una pistola a finales del 93. Después de la grabación del disco, Reznor se mudó de la casa y la casa fue demolida poco después. Entonces por eso les decía que ya no existe, la demolieron justo después de este álbum. Entonces como interesante ese Ese hecho ahí. hecho, sí. Supongo la casa no la demolieron en su momento debido a que Reznor se asentó y no lo permitió. Claro, entonces apenas se fue, chao la casa. Entonces The Downward Spiral después de esto entró en su proceso de mezcla y masterización, realizado en Record Plant Studios y A&M Studios con Alan Moulder, quien posteriormente asumió tareas de producción más extensas para futuras ediciones del álbum. Por ejemplo, este álbum tiene un remix, creo, que se llama también. Further Down the Spiral. Es un remix y él participó en eso, Alan Moulder. Entonces esa es básicamente la producción del álbum. Una historia bastante interesante. Interesante, igual que todo el álbum, oscura en ciertas partes. Y también cabe resaltar los problemas personales que tenía Trent Reznor en este entonces. Tenía problemas de drogas, de alcohol, de depresión. Pero hablaremos más de eso en la parte de letras. Entonces, ahora escucharemos la canción Ruiner. Esta canción también tiene cierta influencia del funk y del techno. Entonces espero la disfruten. Nuevamente, tiene lenguaje soez, es estridente, entonces ya saben. Pero espero la disfruten. Impresiones musicales. ¿Qué opinamos de la música? Esa ha sido la canción Ruiner, la canción que viene después, la quinta canción del álbum, es la que viene después de Closer y aquí es que se nota realmente todos los elementos industriales, tiene muchos loops, muchos samples, una canción interesante, a mí me gusta. Además que se nota también la cantidad de efectismo, llamémoslo así, que hay, por ejemplo, en las guitarras, Claro, que hay muy en los procesadas. bajos, hay un super procesamiento de todos los instrumentos y componentes que hay. Eso es Y- admirable, Ujú. me parece interesante. Bueno, ahora hablaremos de nuestras impresiones musicales del álbum, miremos canción por canción, analizando y dando nuestras opiniones al respecto. Primero la canción con la que empieza el álbum, Mr. Self-Destruct. ¿Qué opina de esta canción, A mí me Sebastián? parece que la canción es enérgica, es muy fuerte. La Muy mayoría de fuerte. los componentes que están, los instrumentos o los arreglos que hay son muy saturados. O sea, hay como un muro muy grande de sonido
y la voz, por ejemplo, está procesada a un punto que no sé si asociarla con el mono o si con un phaser, no sabría bien qué decir el efecto que tiene, que se escucha, que no se escucha como si tuviera un cuerpo bajo, fuerte, sino que se escucha como si estuviera rasgándose. Claro, muy fuerte. Y me parece que le da un empuje importante al álbum para comenzar. Empieza como con un sample de algo explotando. Pa, 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 y eso tiene que ver con el título de la canción, ¿no? Mr. Self-Destruct significa el señor autodestrucción, creo que se le podría decir. Sí, Señor sí, autodestrucción. señor autodestrucción. Entonces es interesante, a mí me gusta esta canción y sobre todo el solo que tiene Adrian Belew, el guitarrista de mi banda favorita, por cierto. Escúchenla, King Que Crimson. eso, ya estábamos comentando hace rato, también suena como unas abejas ahí, como un Sí, panales. esa es la firma de Adrian Belew, tener como sonidos que no suenan como a melodía ni nada, sino suenan como animales, cosas industriales, techno. Esa es la firma de Adrian Belew. Escúchenla, también la carrera solista de él es muy buena. Bueno, la siguiente canción, Piggy, ya tiene como una influencia más de blues, me parece. Es un poco más tradicional. Sí, un poco más tradicional. Es interesante, a mí me gusta. También muy intensa, tiene sus partes intensas. Sí. Todas las canciones, Tienen casi todas las fragmentos, canciones. tienen fragmentos que llevan casi como al límite, ¿no? Es como que te ponen en un punto entre angustia o aceleración al máximo. Claro, es buena canción. Todas las canciones en este álbum me parece que son buenas. Bueno, pero no nos adelantemos. La siguiente, Harris. Esta canción es más pop. Ahí se ve la influencia pop que tiene. Lo que hablábamos el hace álbum. un rato también de esas líneas muy funk. Sí, claro, y nuevamente la voz muy distorsionada, muy procesada, y puntos muy álgidos en la música en que hay mucha intensidad y muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y esa es como Es una marca, es una firma de Trent y de la producción del disco, o de la mayoría de los discos de Nine Inch Nails, que uno se puede encontrar con eso aún después de los discos producidos después del 2000, que es casi como un muro de sonido compuesto de muchos elementos y mucho ruido. mucho ruido, y es muy dramático. Yo creo que a eso va también, a generar un drama, una intensidad muy constante y fuerte. Claro, y no se nota tan artificial, a pesar de que es industrial, ¿no? La Ujú. intensidad no es tan artificial, o sea, es ganada, me parece. Está construida con cada uno de los elementos, ¿no? Está construida con cada uno de los componentes de la pieza, y no, a pesar de que está sobreprocesados algunos instrumentos, esos elementos de los instrumentos le dan como un toque también orgánico a la vez a la producción, y no suena, por ejemplo, como solo una base ahí electrónica sonando. Claro, no sé si dije el nombre de la canción, es Heresy, o sea, herejía. La siguiente canción, March of the Pigs, la marcha de los cerdos. Entonces, esta es la canción como metal del álbum, muy intensa, es la más corta, si no estoy, sí, es la más corta. Sí, es la más corta. Y yo creo que es la más intensa del álbum para mí. No a nivel velocidad, No, sino a nivel atmósfera. La atmósfera Sí. que crea es muy fuerte. sí, también tiene unos interludios en que punto se cae y queda solo la voz de Trent Reznor con el piano. Y se nota ahí que el tipo no solo grita, sino que también puede cantar melódicamente, ¿no? Tiene buena voz, a mí me gusta la voz. Ujú. Es interesante. O sea, podemos decir que Trent es, además de ser buen productor, porque es muy buen productor, es también un buen músico. Sí, excelente músico a nivel melódico, de virtuosidad de todos los instrumentos que toca, impresionante. Bueno, también está la siguiente canción, Closer, Closer, que ya la escuchamos. que es hoy. como yo creo que es el gran hit del álbum, que tuvo mucha Repercusión. rotación en MTV y como single fue muy popular, vendió muchísimo. Y esta canción es conocida por tener una vibra funk Ujú. y synth pop. Ahí se ve la influencia de los 80, ¿no? Sí, No- pero la canción aún así, comparándola un poco, ¿no?, con lo que ya viene del disco, no decae en la intensidad del resto de las piezas, a pesar de tener ese elemento synth pop y ese elemento funk. no, Y aún así, como resaltábamos hace rato, esos teclados dan como ese toque oscuro, le dan una Claro, atmósfera pesada, tétrica. Entonces, la siguiente canción, Ruiner, que es la que acaban de escuchar hace un rato, también parece a Closer en que tiene una influencia funk y synth pop. Tiene un solo de guitarra muy sobreprocesado en la mitad. Es interesante, bueno, pero ya la comentamos un poquito hace un Ujú. rato. Entonces también está The Becoming. Esta canción es
nuevamente muchos momentos intensos, y es como una cada vez se vuelve más fuerte esta canción, tiene varios ciclos. Yo creo que también es importante resaltar de la mayoría, no de todas, que ese elemento electrónico industrial que agrega 30 a las piezas a veces hace que se salga como de la estructura estribillo, coro, Claro, solo. aunque Estribillo. algunas sí tienen una estructura convencional, no Ajá, todas la no tienen. no todas lo tienen. Sí, entonces eso es como interesante, ¿no? I Do Not Want This es parecida a la anterior. Parece que son las dos canciones Más similar. más similares, muy parecida. También está Big Man with a Gun, que esta, si me equivoqué, esta es la canción más corta del álbum. No es March of the Pig. Y no es la que cierra tampoco el disco, como habíamos dicho hace rato. No, es la última que se grabó, ¿no? Ajá, Pero no la última no, que no se grabó, cierra pero el no disco. cierra el disco. Entonces, esta canción también es bastante intensa, pero esta es especialmente intensa por lo que es más corta. Tienen menos tiempo para desarrollarse, de una va con toda. Es interesante. La siguiente, One Place, es la canción más calmada del álbum, es muy atmosférica, es instrumental. Y es interesante, me parece que añade a la atmósfera del álbum, aunque ya lo tiene pues, por sí solo, ¿no? Pero me parece pero que le agrega matices. le agrega matices al álbum porque no puede ser todas las canciones estallado así, ¿no? Bueno, esta es como la del descanso. Es como la única canción medio, un poquito de optimismo por allá al fondo, tiene algo de esperanza, bueno. Daniel la sigue buscando por cualquier parte. Sí, este es el único como descansito así del álbum. Bueno, la siguiente, Eraser, para compensar por la última, esta empieza suave y va creciendo hasta que se vuelve otro de los momentos más estridentes del álbum. Interesante. La siguiente, Reptile, esta también tiene cierta influencia pop, tiene riffs interesantes, es la que está en el fondo, por si no sabían. Es buena, me gusta. Ahora, la penúltima canción, para mí es la más deprimente, es The Downward Spiral. En esta es en la que se especula que el personaje comete el suicidio, ¿no? Pero empezamos hablaremos más de eso en la parte de las letras, ¿no? Pero esto tiene que ver con la música porque es una canción muy, muy deprimente, especialmente deprimente. Es interesante. ¿Usted qué piensa, Sebastián? Pues a mí me gustan mucho los personajes de este tipo, como los que se construyen en el disco, pues muy noventero, ¿no? Muy construido a la cultura de su época. Pero me interesa el hecho de que se asuma de esa manera tan íntima dentro del disco y que logre, digamos, exteriorizar un personaje tan crudo, que a su vez es muy humano. O sea, a pesar de esta tristeza, de esta desolación tan alta, es un personaje muy humano. Sí, al fin y al cabo sí es cierto. La siguiente canción, la última, que cierra el álbum, es Hurt, que es un cover de Johnny Cash, que tuvo este gran álbum que les estábamos comentando en la parte de contexto, Johnny Cash, y este es un cover de él que no es muy parecida a la original. Tiene la misma melodía y todo, pero es una vibra completamente diferente y me parece que para hacer un cover queda muy bien en el álbum. Es como si estuviera hecha para el álbum, me parece. Sí, es que digamos que es como una especie de apropiación de la canción. Lo comentaba la otra vez, por ejemplo, el cover que tiene The Cure en True Imaginary Boys, que es el primer disco de Foxy Lady, sí, que a pesar de que tiene la letra y tiene algunas cosas ahí similares, es como una apropiación completa de la canción a la personalidad del artista. claro. Casi una reinterpretación de la misma. Sí, entonces Hurt aquí muestra nuevamente su aspecto más melódico, Trent Reznor con su voz. Una buena canción, me parece que cierra el álbum de una manera muy lúgubre, pero bueno, es bueno, a mí me gusta. Bueno, esas han sido nuestras impresiones musicales de cada canción. En general, como decía al principio, me gustan todas las canciones de este álbum, no hay ninguna así que uno diga, bueno, esta no decayó, no. Todas son muy parejas, a mí me parece. Lo único de pronto será ese momento en el de las dos canciones que se parecen mucho entre ellas. Pero... sí, entonces I Do Not Want This y ¿cómo se llama la otra? The Becoming. Ambas son un poco parecidas y eso es como la única parte que no me gusta de la música, que son un poco parecidas, pero cuando eso es todo lo que uno puede decir negativo de la música de un álbum, pues no hay mucho que decir mal. No sé qué decir, es muy buena, me parece que llega a ser excelente en varias partes, pero bueno,
sigamos con las letras. Sin embargo, primero escuchemos la canción March of the Pigs, que es la canción como metalera del álbum. Espero la disfruten, ya he dado la advertencia, pero es muy estridente, entonces espero la disfruten. Entre símbolos y conceptos, ¿qué nos dice la música? Muy bien, esa ha sido la canción March of the Pigs, la marcha de los cerdos. Esta es como la canción metalera del álbum. Punk, metalera tal vez. Sí. La batería es muy punk. Cuando arranca esa batería es muy punk. Y luego las guitarras sí dan como una onda muy metal. No sé, es una mezcla de muchas cosas como la mayoría de las piezas del disco. Claro, es un álbum muy eclético, a mí me parece. Ujú. Es interesante. Bueno, pero ya hablamos de la música, ahora hablaremos de las letras del álbum. Y aquí es cuando entramos a hablar del concepto. El concepto. Bueno, El concepto del suspiro es desesperanzador. Es autodestructivo, es destrucción colectiva, es... muy es, oscuro, lúgubre, depresivo, todo lo negativo, cualquier adjetivo todo lo malo que le negativo. pueda pasar a una persona le pasa a este personaje. Sí, es terrible, terrible. Y él mismo hace muchas cosas negativas. Por ejemplo, en la canción Big Man with a Gun tuvo mucha controversia porque habla de el personaje que básicamente amenaza a una chica para que le haga sexo oral, ¿no? Lo amenaza con la Ujú. pistola. Esto es como Es una especie de violación. de violación. Entonces es un personaje que no solo es depresivo y oscuro lo que le pasa, sino lo que hace también. Y muchas de las canciones tienen palabras soeces. De que no es, digamos, un problema, pero en el contexto de lo que hablan las canciones intensifica ese elemento denso y pesado del personaje. Claro, también el personaje no solo habla de lo que le pasa al personaje, sino de sus vistas del mundo. Ujú. Él tiene una vista muy nihilista, es ateo y antiteo, habla de esa opinión en la canción Heresy. Dice que Dios está muerto, que no hay nada que hacer y es terrible realmente todo lo que habla este personaje. Y aquí es cuando entra el debate. ¿Quién es el personaje? No tiene un nombre, nunca se le menciona al personaje como tal, dice había esta persona, no se le menciona. Y sin embargo yo pienso que es el mismo Trent Reznor y su visión del mundo en ese entonces, porque según entrevistas que él ha dado en los últimos años, él en ese entonces se encontraba en un periodo muy oscuro de su vida y esto se reflejó mucho en la música que hacía. Él tenía problemas con las drogas, con el alcohol, tenía una depresión muy fuerte. Estaba en esa casa que tenía una historia Por deseo propio, ¿no? Llegó a la casa. sí, de tragedia. Entonces eso, pues no sé, yo no sé si creen en lo paranormal, pero de pronto eso también No influye. No sé, creo que tanto lo paranormal no lo señalaría yo, pero creo que Bueno, sí. en todo a un caso es una nivel- casa trágica, todo rodeando este álbum. Ujú. Era lúgubre, todo eso. Me parece que eso impactó mucho el concepto. Eso está muy claro, ¿no? Ujú. Pues es que queda claro con echarle una ojeada muy por encima a las letras de qué estamos hablando, ¿no? Claro, es terrible. Y a mí me parece que es cuando entra el debate. ¿Se puede separar al artista de su arte en este caso? Me parece que Trent Reznor lo que hizo en este álbum fue poner sus propias vistas personales y él como que se insertó a sí mismo en el álbum. Entonces me parece, a mí personalmente el concepto de este álbum no va conmigo. Muy triste y no tiene, porque muchos álbumes oscuros como The Wall y su continuación Final Cut en la discografía de Pink Floyd, o álbumes como The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis. Muchos álbumes conceptuales tienen conceptos donde hay un personaje trágico, ¿no? Le pasan muchas cosas, contempla varias partes de su vida, pero al final siempre había como, así sea un rayo de esperanza o algo ambiguo, ¿no? En cambio, no, Esto es básicamente la muerte. no, en este álbum el personaje se suicida. Y no sé, a mí personalmente me parece que ya se pasa de la raya Pues este la álbum. verdad, yo creo que después de que una persona o que un sujeto se vea sometido a este tipo de comentarios que él traduce como estar descreído de todo lo que es humano, distanciarse de todo lo que está realmente bien y sentirse mal consigo mismo y a la vez seguir viviendo y a la vez seguir juzgando a los demás Y al haciendo juzgar a cosas los demás. terribles. O sea, es un proceso de autodestrucción constante
tratando de buscar como la reafirmación de que lo que dicen los otros no es, pero haciendo cosas en total contravía de lo que dicen los otros, pero también en total contravía de lo que su Claro, cuerpo. y cada vez empeora, por eso se llama The Downward Spiral, la espiral descendente. Cada canción pone al personaje en una situación cada vez peor hasta que llega al suicidio. Y cubriendo muchos ámbitos, ¿no? Tanto Sí. lo sexual como por ejemplo, el uso de las drogas, por ejemplo, a lo religioso, en cuanto a lo más íntimo de sus conversaciones. Claro, Entonces también en la canción de Becoming muestra mucho la alienación que siente el personaje frente a todo, porque esta canción habla de cómo se siente que se está convirtiendo en una máquina. Nuevamente con esto, este contexto del rock industrial tiene mucho sentido y sí explora muchos aspectos de la psiquis del personaje. Cada vez va peor y es deprimente, la verdad. No me gusta el concepto, me parece que no dice cosas sobre la depresión y sobre la enfermedad mental, pero no tiene ninguna conclusión. No sé si se le puede llamar satisfactoria, no sé. A ese nivel creo que estamos llegando a un punto un poco moralista, perdón la afirmación, pero pues en mi caso, los personajes que se construyen sobre esto generan reflexiones y preguntas a personas que nunca han llegado a hacerlo, que nunca han llegado a pensar en cosas como esto. Es poner una ruptura, como decir, hey, esto puede ser así y hay personas que lo viven así, ¿no? Pues no todo lo que pase ahí. Estoy refiriéndome más como a la intimidad de la depresión y de autojuzgarse y de autolacerarse y de caer como en ese círculo vicioso. Que yo no sé, siendo, pues no sé, tendría que el álbum haber incluido como esa parte desde el principio de que él estaba buscando soluciones, pero él no estaba buscando soluciones. No, los problemas de Trent Reznor continuarían por más de una década, desde 1989 hasta el 2000, que fue cuando dejó las drogas. Este es, yo creo que la parte más oscura de su discografía. Yo creo que ningún otro álbum de Nine Inch Nails es tan oscuro como este. Y sí, es más un debate como moral por mi parte. A mí personalmente no me gusta el concepto, no estoy de acuerdo con las ideas que se plasman en este álbum. Y no sería sincero si dijera que esto no me inquieta. No me inquieta y me disgusta un poco sobre el álbum. Entonces me parece que eso afecta mi experiencia sobre el álbum. Bueno, solo quería decir eso. Bueno, ya salimos del concepto. Bueno, ahora escucharemos la canción The Downward Spiral, que es la canción en la que el personaje comete suicidio. Entonces, pues, no sé si decirles que la disfruten. Pasen un rato, digamos, interesante. Sí. Concluyamos. ¿Cuál fue el impacto del álbum? Excelente, eso ha sido The Downward Spiral, la penúltima canción del álbum. La más dura de escuchar, yo creo. Sí, es bastante triste, deprimente. Yo creo que esta es la canción más oscura del álbum porque es el momento, el clímax del concepto en el cual el personaje se suicida y es terrible. Bueno, ya dije lo que pienso del concepto. No me gusta. Igual el disco es como enmarcado en una época específica, en un momento específico en el que las personas estaban como así en ese descreerse de la vida, pero no es una generalidad, ¿no? Entonces, es como parte de una puesta en escena, de una posición artística. Claro. Bueno, y se nota que este concepto tuvo mucho tiempo para elaborarse porque el álbum se retrasó en varias ocasiones. Se suponía que iba a salir a principios de 1993, pero Trent Reznor tuvo varios inconvenientes. Se demoró mucho montando las pistas bases, de tanto que procesaba los instrumentos y experimentaba y todo. El álbum se le fue muy largo y tuvo varios problemas con Interscope por esto. Trent Reznor estaba estresado por muchas cosas, pero esto tuvo problemas con la discográfica, y le dijo al productor que su motivación al productor Rick Rubin, que su motivación para crear el álbum era terminarlo. O sea, Trent Reznor está en la mentalidad de terminemos el álbum y ya, y así esa fue como yo que también lo veo como que fue su manera de hacer catarsis, de imaginarse un futuro para él y dejarlo en un disco
y Sí, dan todos esos sentimientos en ese disco, todas esas vistas tan negativas. Yo creo que sí, de pronto esa es una visión más positiva del álbum. Es su manera de hacer catarsis también. Sí, esa es una visión más positiva del álbum, me parece. Bueno, entonces se lanzó el 8 de marzo de 1994 y tuvo un éxito comercial y crítico inmediato. Debutó en el número 2 del US Billboard 200, vendiendo casi 119,000 copias en su primera semana. El 28 de octubre de 1998, la RAAA, la asociación de la discográfica de Norteamérica, o sea de Estados Unidos, certificó el álbum cuádruple platino. Los álbumes más comerciales. El álbum más comercial de Nine Inch Nails. El álbum alcanzó su punto álgido en el número 9 de la lista de álbumes del Reino Unido. El 22 de julio del 2013 fue certificado como oro por la British Phonographic Industry, la industria fonográfica inglesa, lo que denota envíos superiores a las 100,000 copias en el Reino Unido. O sea, lo importaron, el álbum no salió como tal en Inglaterra, sino que lo importaban. Impresionantes dos números, ¿no? 100,000. Bueno, alcanzó el número 3 en la lista de álbumes RPM canadienses y recibió una certificación de triple platino por la Asociación Canadiense de la Industria Discográfica por enviar 200,000 copias en Canadá. Algunos de los primeros oyentes consideraron esto un suicidio comercial porque el álbum no debería ser muy accesible. Sin embargo, resonó con mucha gente a lo largo de Estados Unidos y del primer mundo. Resonó con mucha gente y resultó ser completamente comercial. Algo que sorprendió a Trent Reznor. Él no esperaba que su álbum fuera a ser tan comercial, ¿no? Por lo mismo que pues él soltó todo lo que tenía, me imagino yo, o sea, soltó todo eso que tenía y dijo: yo esto no lo hago para vender, sino para descargarme. Claro. Y también ayudó mucho a MTV. MTV tuvo una rotación muy fuerte de las canciones de este álbum. Los videos muy controversiales, muchos se censuraron fuertemente. Uno hasta mostraba casi que el FBI los investigó porque mostraba un cuerpo que resultó ser simplemente un montaje, ¿no? Sí. Pero era tan realista que el FBI los empezó a investigar. Exacto. Interesante ese dato. Es lo mismo que veníamos conversando hace rato, que esto a veces es necesario que se quede como en una puesta en escena y que sea como tomar cierta distancia de este tipo de puestas en escena, ¿no? Como soy un observador, pero no me representa. Exacto. Interesante eso. Bueno, ahora daremos nuestros puntajes generales del álbum. Primero, la portada. ¿Cómo le parece, Sebastián? A mí la portada me conecta mucho con el disco. Sí, es una portada pertinente. O sea, conecta mucho con el disco, pero si la apreciamos, digamos, ya a un nivel gráfico no gana tanto. No, pues es como simplista, en cierta manera. Y digamos que ser simplista no es el concepto del disco, no musical. No, para nada, no es para nada simplista. Entonces, o sea, conecta con el disco a nivel conceptual, pero no conecta con el disco a nivel sonoro. Entonces, sí. Digamos que yo veo la portada y no digo, uy, esto va a sonar así, como suena luego. Sí. Sí, no dice, es como misteriosa en cierto sentido. No dice mucho sobre lo que va a sonar el álbum. Yo le daría un 7. ¿Usted cuánto le daría? No, yo creo que yo le daría un 6. Sí, un 6. Yo también lo cambié a un 6. Bueno, el impacto histórico, ¿cuánto le daría, Sebastián? Este disco yo creo que llega a tener hasta un 9 como impacto histórico. Claro, tuvo un impacto muy grande en toda la mentalidad de los 90. Nomás lo comercial que fue. Al nivel de producción, de lo que luego serían subgéneros de la electrónica, o sea, una cosa impresionante. Sí, tuvo muy influencial. Yo también le daría un 9. Ahora la producción. 10. No, esos son 10. Eso no hay un chiste ni vuelta de tuerca. El disco está muy bien hecho a nivel. Demasiado bien hecho. Pues por eso fue que se retrasó tanto, ¿no? La producción fue el aspecto más elaborado del álbum y se nota de lejos. Eso quedó ahí evidenciado. Uno puede escuchar que a pesar de lo que conversábamos hace rato, que a pesar de que algunos instrumentos están sobreproducidos, sí, de tanta uno no siente que ahí haya material demasiado electrónico. O sea, sí hay material electrónico, pero se siente orgánico, se siente viva la pieza.
no se siente como ahí. Creo que es una de las producciones más icónicas que yo he visto. Esta y la de Unknown Pleasure son las únicas que le he dado 10 y son muy parecidas en cuanto a que llevan al álbum. Ujú, Son el álbum, me parece, la exacto. producción. Sí. Bueno, la música, ¿cuánto le darías a ese? Yo a la música sí le doy un 8. O sea, lo digo por los elementos formales y por el gusto personal que le tengo a la atmósfera que genera, le doy un 8. Sí, yo también le doy un 8 porque mientras que en el lado de producción es muy bueno, en el lado puramente sonoro tiene momentos en que se vuelve un poco repetitivo de escuchar a veces porque dura Ujú, una hora el disco, sí, más de una hora el disco, y podría ser un poco mejor, más variado. sí. Solo tiene realmente una canción diferente que es como atmosférica, pero el resto es casi que Muy intenso. muy intenso, muy Difícil de escuchar. Sí, difícil de escuchar. Bueno, a nivel de las letras, ¿cuánto le daría Sebastián? Yo creo que el personaje está, digamos, a nivel narrativo, está bien llevado. Pero, pues no sé, yo creo que le doy por ahí un 7. 7. Yo le daría... uf, Mátelo no- si quiere. no, pues es que no me gusta el concepto. A mí personalmente, desde un punto de vista moral mío, no me gusta para nada. Ujú, Y no estoy de acuerdo. Y es difícil separar al artista del arte en este caso. Sin embargo, he hecho un gran esfuerzo y me parece que es un concepto sólido, ujú, independientemente de lo que piense. Entonces le voy a dar también un 7. ujú. Un concepto sólido. Sí. Entonces el puntaje Final. general, ¿cuánto le darías? Yo le doy un 8 al disco en puntaje general. Sí, yo también, un 8. Estamos de acuerdo. En eso estamos muy de acuerdo. El disco se queda como en ese nivel de muy destacable, pero con... Podría mejorar, es que no tiene muchos matices. O sea, Ujú. tiene matices, pero no tantos como me gustaría. Podría ser un poco más progresivo, que es como mi preferencia. Ujú. Pero el disco no es malo. No, para nada, es muy una bueno. escucha Muy bueno, muy pues un buena. 8. Ujú. Entonces, yo creo que con eso ya dejamos observaciones sobre el No sé disco. si recomendarlo. Ya Sí. cada quien, según haya escuchado, tomará esa decisión. Con lo que hablamos sobre conceptos, pues habrá quienes Muy no quieran pesado, acercarse no es para a niños eso. para nada. No Para son- menores de 16 años no lo recomiendo, o de 14, no sé. Para personas que estén conscientes Muy de su estado sensibles. anímico, sí. Para quienes no tengan un control sólido sobre su estado anímico, no es un disco recomendable. No, también es muy estridente. Entonces, si no les gusta la música estridente, no lo recomiendo. A pesar de que tiene buena calificación, tenemos varias condiciones de se escucha o no se escucha. Sí, y sin embargo sigue siendo algo muy comercial, es lo que me pregunto, ¿cómo fue tan comercial? Bueno, esto ha sido Rockex, amigos, espero lo hayan disfrutado la presencia de el que siempre siempre ha estado presente Yo ahí. siempre pulso botones. Sí, él siempre ha estado presente ahí, entonces espero que hayan disfrutado su voz en el día de hoy, Sebastián. Y hoy también le agradecemos a Ana María Quintero que nos acompañó desde los botones Sí, allá en la espero algún cabina. día también nos pueda acompañar con su voz. Sería chévere, algún día. Ya la próxima ocasión espero que Juan Pablo pueda estar presente. Es un disco más corto, es un disco más sencillo, más accesible. Sí, más accesible. El de la próxima semana será Dookie de Green Day. Ay, bueno, Entonces eso es todo por hoy. Yo me despido. Un gusto haber acompañado. sí, hoy este aquí fue a un David. programa difícil para mí personalmente, pero Ujú. espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Ahora escucharán la canción Hurt, que es el cover de Johnny Cash. Espero disfruten esa última canción y bueno, que tengan buena noche. Vive la experiencia rock, historia, música y mucho más en el próximo Rockex.